Seguimos en este programa especial aquí en CNN Chile sobre la transparencia en la educación. Mire, más de 2 años duró uno de los conflictos más mediáticos sobre esta materia. Finalmente, la Universidad de Chile tendrá que acatar el fallo del Consejo para la Transparencia que obliga a dicha institución a hacer pública su información como cualquier órgano del Estado. Nicolás Oyarzún nos cuenta los detalles de lo que fue esta polémica iniciada hace largo tiempo ya, en el 2009. La renuncia del decano Roberto Naum ponía fin a la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Una polémica que se prolongó por 42 días en 2009 y que pasó de un conflicto al interior de la mítica Facultad de Pío IX a otra que involucró a toda la Casa de Bello por más de 2 años. Francisco Zambrano, en ese entonces alumno de tercer año, quiso conocer la resolución tras la toma. Solicitó el acta y las remuneraciones de los profesores de su facultad. Ante todo ese debate interno que se provocó, era del todo razonable conocer los fundamentos de las actuaciones que llevaron a las autoridades designadas a tomar ciertas decisiones como calificar a un profesor como dudoso académicamente. Pero la información no fue entregada. Zambrano acudió al Consejo para la Transparencia, organismo que falló en su favor, debido a la naturaleza de la universidad en cuestión. Tiene el carácter de organismo público de acuerdo al artículo 2 de la ley y por tanto a nuestro juicio es bastante más evidente que estamos ahí frente a un órgano obligado a cumplir con la ley. Para revertir la medida, el rector de la universidad, Víctor Pérez, recurrió a la justicia ordinaria, pero la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional fallaron en su contra. La Corte Suprema era su última jugada, pero Pérez finalmente desistió, por lo que tendrá que acatar el fallo del Consejo para la Transparencia. Pero el caso de la Universidad de Chile no es único. El mismo 2009, la Asociación de Académicos de la Universidad de Valparaíso presentó un amparo solicitando la publicación de los sueldos de todos los funcionarios. Parecía que esto nos iba a generar un mejor ambiente laboral, porque si yo hago lo mismo que otra persona y a currículum similar, deberíamos tener rentas similares. Y eso a uno no es que esté envidioso porque el otro gane más, ni mucho menos, pero lo justo es justo. El Consejo declaró admisible la queja y la institución porteña tuvo que entregar la información. Una resolución que parece ser una tendencia entre los amparos que involucran a universidades. Según el Consejo para la Transparencia, en el 97% de los casos se ha acogido de manera parcial o total lo solicitado. Nicolás Oyarzún, CNN Chile. Hay una nueva tendencia entonces a partir de tomar mayor conocimiento respecto de esta situación, de que se puede acceder a esta información y que los fallos están favoreciendo a quienes recurren al Consejo. Bueno, Alberto Pérez, ex secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, también está con nosotros esta noche. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. ¿Crees tú que se ha provocado ahora una especie de punto de inflexión, quizá incluso con el tema de la Universidad de Chile y del rector? Bueno, creo que estamos viviendo un círculo virtuoso. La ley de acceso a la información tiene solamente 2 años, va a cumplir 3 en abril del próximo año. Y ya vemos como todas las instituciones públicas, primero la administración central, luego los municipios, ahora las universidades, van dándose cuenta que cuando hay recursos públicos, esos recursos deben ser manejados de manera transparente y la información debe ser entregada al ciudadano, que es el mejor fiscalizador, y para eso está la ley de acceso a información. Así que claramente hoy día, con el fallo del Tribunal Constitucional y con la actitud tomada por el rector Víctor Pérez, claramente se abre un espacio donde hoy día las universidades ya se sienten obligadas, porque están obligadas por la ley de acceso, como lo dijo el presidente del Consejo para la Transparencia. Ahora, aquí rige, por ejemplo, o en estos casos que hemos mostrado, es cuando se requiere información de las remuneraciones de los académicos, pero esto rige para otro tipo de información. ¿Qué tipo de información puede pedir, por ejemplo, un alumno? Me pongo en el caso de alguien que sea beneficiario de algún crédito o de alguna ayuda estudiantil y que no la recibe y que no entiende por qué no la recibió, si su compañero, que a lo mejor tiene una posición desde el punto de vista socioeconómico, él cree mejor que la de él, sí la recibió o en qué porcentaje. ¿Eso se puede pedir? ¿A dónde se tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, la ley de acceso a la información señala, y el principio además constitucional señala, que es pública toda la información elaborada con presupuesto público, por lo cual en estricto rigor se podría pedir cualquier cosa. Existen algunas limitaciones, pero son limitaciones bastante menores, cuando se afecten derechos de las personas, cuando se afecte la seguridad del país, etcétera. Por lo cual la invitación que siempre ha hecho el gobierno y que también se hacen los órganos fiscalizadores, en este caso el Consejo para la Transparencia, es que a los ciudadanos, cuando tengan una duda con cualquier órgano de la administración, o en este caso con las universidades o con un municipio, acudan y soliciten
soliciten esa información. Y el órgano tiene el plazo de 20 días para entregar esa información. Además, existe información que debe estar publicada en las páginas web, que es lo que hoy día la Universidad de Chile va a hacer. Por ejemplo, los sueldos de los profesores deben estar publicados en las páginas web porque son sueldos de funcionarios públicos, al igual como el sueldo de cualquier órgano de administración del Estado. Si uno va a la página, por ejemplo, de la Presidencia de la República, uno va a ver que está el sueldo del presidente y de todos sus asesores. O si uno quiere ver el sueldo de cualquier ministro o de cualquier funcionario público, y lo mismo debería empezar ya a ocurrir en las universidades que se habían negado sostenidamente, pero hoy día vemos que la transparencia también está llegando al mundo de las universidades estatales. Alberto, cuando hablamos de la educación superior y en un sistema mixto como el rige en nuestro país, ya lo veíamos en el bloque anterior, la opinión de María Olivia Monkever y de algunas iniciativas legislativas al respecto, cuando la planteles de educación superior de carácter estatal dicen, dicen, sí, vamos a cumplir con la ley, un poco a regañadientes, y dan la razón de que no está la cancha pareja respecto a las universidades privadas, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, ahí está un proyecto que es muy importante y que está avanzando dentro de la agenda legislativa del gobierno, que es la Superintendencia de Educación Superior. También se mencionaba en el bloque anterior. Creemos que efectivamente tenemos que dar la transparencia de que la ley se cumpla. Son sin fines de lucro, que se cumpla que son sin fines de lucro. Hay recursos públicos involucrados en que se están gastando esos recursos. Y la superintendencia claramente va a ayudar a eso. Pero en el caso de las universidades estatales, a entenderse que ellas son órganos del Estado, dentro de la definición de órgano que tiene la misma ley, se entiende que ya están obligadas por la ley de acceso a la información. Por lo cual, claro, efectivamente uno podría decir la cancha no está en pareja, pero la naturaleza de las instituciones son distintas. A mí me tocó ser secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes. Siempre veíamos este debate con el rector, con las alzas de aranceles. ¿Por qué te pueden subir los aranceles y tú no te puedes cambiar? O sea, si usted es pública, te decían, pero me rijo por otra parte con las leyes del mercado. Entonces, siempre estas cosas, esta paradoja que tienen las universidades, en este caso no se aplica porque son instituciones estatales según la definición de la ley, y acá no hay dos lecturas. Las universidades estatales deben entregar su información, y con las universidades privadas estamos creando la Superintendencia de Educación Superior que va a regir estos temas. Ahora, siempre la explicación que se da es la misma, es decir, nosotros estamos en una posición distinta respecto de la educación superior privada y por lo tanto tomamos ese mayor resguardo. Ya vamos a ver algunas de las cifras que ha entregado el Consejo de Transparencia. ¿Es la respuesta más recurrida cuando se niega la información? Bueno, es la respuesta más recurrida, sí, sin duda. Ahí lo importante es que el ciudadano, vaya ejerciendo su derecho por una parte, y por otra parte que se entienda que las universidades públicas son parte de la organización del Estado, por lo cual tienen que regirse a la ley. Y las cifras nos muestran cosas completamente distintas según las fiscalizaciones que ha hecho el Consejo. Vamos a eso, porque según un estudio publicado por el Consejo para la Transparencia, las 16 instituciones estatales solo cumplen en promedio con un 20% de las normas que la ley les exige. Veamos una gráfica al respecto. La Universidad Tecnológica Metropolitana lidera el ranking con un cumplimiento cercano al 60%. Le siguen la del Biobío, Playa Ancha, Atacama y de los Lagos, mientras que las 11 restantes, entre las que se encuentran la Chile y la USACH, cumplen con menos del 20%. Entre los ítems considerados, solo en lo referido a la estructura orgánica, hay un cumplimiento promedio superior al 50%, mientras que la información con respecto a las auditorías es nula. También se consideró aspectos como las remuneraciones, las transferencias, los subsidios y presupuestos, entre otras. Sobre el personal y las remuneraciones, las del Biobío y la de Valparaíso aparecen como las que más cumplen, mientras que en otro extremo, 4 universidades, entre ellas la Chile y la USACH, presentan un 0% de cumplimiento. ¿Qué nos dicen estos datos, Alberto? Bueno, nos dice que aquí sí tenemos una disparidad gigante. Por ejemplo, te voy a dar otra cifra. En la Administración Central del Estado, es decir, los órganos que se rigen bajo la dependencia del Presidente de la República, el cumplimiento del artículo 7 es del 94%, según las cifras del Consejo. En los municipios, entendiendo la diversidad que tienen los municipios, tenemos un cumplimiento del 30%. Entonces, es bastante impresionante y lamentablemente impresentable esta cifra. Porque acá lo que se está diciendo es usted debe publicar ciertas cosas y cuando no esté obligado a publicarlo, señalar que no está obligado a publicarlo. Pero acá ni siquiera eso se señala en las páginas web de estas universidades. Claramente hay algunas que están sobre el 60% y están avanzando. Pero lo interesante es que estos son ciclos, como te decía al principio, virtuosos. Una vez que las universidades empiecen a publicar esto, se van a dar cuenta que esto es un beneficio incluso para el mismo clima en la universidad, para el mismo trabajo de sus funcionarios, de protección a sus funcionarios y también de protección de los recursos de todos los chilenos que sí están invertidos en las universidades estatales a través del aporte fiscal directo. Y por la naturaleza de estas instituciones, a su juicio, ¿en qué más se debiera avanzar? Quizá de una visión de no solamente por ser un organismo público, me estoy refiriendo
por ejemplo, no solamente a los sueldos, sino yo que quisiera saber por qué tal vez me están cobrando por tal concepto en cuanto a los aranceles, por qué, dónde encuentro información y si la tiene que publicar respecto de la acreditación, en qué proceso estoy, qué es lo que viene, cuánto me queda. ¿Eso es exigible o es una etapa posterior todavía que tenemos primero que desarrollar esta? Bueno, en estricto rigor sí es exigible. Pero uno ve, y eso es interesante ver con los órganos que ya están cumpliendo. Al principio, los órganos de la Administración Central del Estado también decían, no, esto de publicar los sueldos va a ser muy peligroso. Y hoy día se publican los sueldos de más de 200.000 funcionarios de la Administración del Estado y no existe ningún problema. Los ciudadanos ejercen al día en más de 100 oportunidades su derecho al acceso a la información. Existen más de 100 peticiones al día de acceso a la información. No ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que el ciudadano tiene más control de dónde están sus recursos y por lo cual también queremos que el alumno de una universidad estatal, y así lo establece la ley, tenga también control de dónde están sus recursos y pueda preguntar. Y ojalá esto se vaya extendiendo donde hayan recursos fiscales, porque el principio constitucional es claro. Donde hay recursos públicos, hay información pública. Alberto Prex, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad, muchas gracias por haber estado también esta noche con nosotros participando en este programa. Muchísimas gracias y buenas noches. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos porque tenemos mucho más que contarle. ¿Le interesa, por ejemplo, algo que quedó esbozado aquí, los aranceles? ¿Por qué las diferencias enormes que hay a veces entre lo que es el arancel de referencia y el arancel real que cubre una beca? Lo vamos a estar desarrollando a la vuelta de los comerciales.